Presentamos 24 Horas Central. 24 Horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Aún no existe una hipótesis clara de lo que ocurrió en el brutal crimen del matrimonio de Graneros en la región de O'Higgins. Claro, la Fiscalía decretó una investigación secreta y un sumario interno, además, por la filtración del audio de la llamada de la víctima, Carolina Calleja, a Carabineros. A las 3:30 de la madrugada este miércoles, Carabineros recibió la llamada de auxilio de Carolina Calleja. En la grabación se alcanzan a escuchar parte de las ráfagas de disparos que terminaron con la vida del matrimonio compuesto por Rodrigo González y Carolina Calleja. 1 hora y 8 minutos más tarde, Carabineros llegó al lugar y encontró a la pareja ya fallecida. José Carrasco, vecino y amigo del matrimonio, critica la falta de seguridad en el sector y cuenta que la víctima, Rodrigo González, era uno de los más afectados. Rodrigo se veía afectado porque era una de las últimas casas en este pasaje. Este pasaje tiene alrededor de 2 kilómetros y no tiene salida. Y Rodrigo era uno de los más afectados porque en el sector donde él vive, ya las casas están más distantes y obviamente los vehículos que entran o van a beber, van a escuchar música, a pololear o simplemente a robar. Los vecinos cuentan que durante días previos ya existían antecedentes de situaciones extrañas que ponían en riesgo la seguridad del sector. Estimados vecinos y ciudadanos, para su información, aviso de alta seguridad. Tengan en cuenta que hay un grupo de personas yendo de puerta en puerta haciéndose pasar por empleados de asuntos internos. Tienen documentos y membretes del Ministerio del Interior y afirman que necesitan verificar que todos tengan una identificación válida para el próximo censo. Este hombre anduvo por el camino de Nuevos Campos el miércoles pasado. A esto se suma un segundo robo confirmado a una vivienda aledaña al lugar de los asesinatos durante la madrugada del miércoles. También la presencia de un auto sin patente y vidrios polarizados que anduvo por el sector el jueves 6 de marzo. Y además la presencia de un campamento rural donde solo hoy se vieron salir a 3 personas con maletas. Gente que no era del sector saliendo con maleta y bolso y personas que no fueron enroladas por la investigación. Ustedes fueron testigos, 3 personas venían saliendo de donde sucedió esto. A 50 metros había un campamento de personas, trabajadores agrícolas, donde no hubo ningún tipo de enrolamiento a esas personas. La causa fue decretada como secreta. Hay además un sumario debido a la filtración de un audio de la llamada de Carolina. Existe un equipo multitareas con personal de la región metropolitana que está apoyando en las labores. Entre ellas, evidencia levantada en la casa, llamadas telefónicas y cámaras del sector. Se cree que hubo un intercambio de disparos. Tenemos diversas hipótesis investigativas en este minuto, no descartamos ninguna línea de investigación, ustedes comprenderán por la complejidad de los hechos, obviamente no podemos descartar nada en este momento. Pese a la aparente normalidad que hoy se vive en Graneros, los vecinos están preocupados por la falta de seguridad y consideran que se necesita la presencia de más carabineros en las calles y una respuesta más rápida. Que de repente uno misma llama y cuesta para que contesten y dicen en 10 minutos vamos y no pasa nada. El carabinero pide tanta información que a la final la persona que está dando la información es agredida o la matan. Estamos dentro de las comunas en zona roja y esa información o ese dato es el que nos lleva en el fondo a poder pedir más carabineros. No es un capricho del alcalde, o sea, los datos hablan de que necesitamos más carabineros en función de poder atender la seguridad pública en la comuna. Un llamado que tuvo respuesta por parte de las autoridades del gobierno. Si bien se está desarrollando una acción para fortalecer la presencia policial en las distintas comunas a través de distintos mecanismos, eso demora un tiempo en la implementación. Mientras eso ocurre también en la implementación de otros sistemas que permiten, como por ejemplo la televigilancia o el control de pórticos, es fundamental. En Codegua, en tanto, se realizó una misa en memoria de Rodrigo González y Carolina Calleja. Tanto amigos como familiares siguen impactados con la noticia. Carola era una mujer maravillosa, cariñosa, preocupada de sus hijos y de su amiga. Es que ella
No tiene palabras la Carola. Y la forma en que ocurrieron todos estos hechos, ¿no? Terrible, horroroso. No se lo doy a nadie. Por ahora no hay una hipótesis clara de lo que ocurrió la madrugada del miércoles en Graneros. Los cuerpos de Rodrigo González y Carolina Calleja fueron trasladados a Santiago, donde este viernes se realizarán sus funerales. El debate lo reinstaló Evelyn Matei y la pena de muerte volvió a la discusión. Sí debiera aplicarse, dijo la candidata, convocando a discutir el tema en casos excepcionales. Bueno, el gobierno llamó a la seriedad y en distintos tonos entraron al debate los actuales postulantes a la moneda. La pena de muerte sí debiera aplicarse, La respuesta reabrió un polémico debate y más si quien lo planteó tiene a la moneda como objetivo. ¿Se debe aplicar la drástica pena? Se le preguntó a Evelyn Matei tras el impacto que provocó el brutal homicidio de un matrimonio en la región de O'Higgins. La candidata aseguró que la discusión es pertinente, remarcando, eso sí, que solo en casos excepcionales. Eso es algo que quizá se puede abrir, a mí no me corresponde, yo no estoy en el Congreso, pero yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse. En 2001, tras un intenso debate, el Congreso puso fin a la pena de muerte y el presidio perpetuo calificado se convirtió en la sanción más gravosa de nuestro ordenamiento. Por esos días, la entonces senadora Matei votó en contra. La declaración sorprendió a varios en Chile Vamos, no por el fondo del argumento que reconocen no es novedad, pero sí por el momento escogido. Cuando la carrera presidencial se desató, cuando esta se estrecha en cifras, cuando la seguridad es el tema número uno y existe preocupación por las diferencias existentes en las llamadas derechas del sector. De hecho, José Antonio Kast de inmediato marcó distancia. No defendemos la pena de muerte, pero además la sanción más dura que se le puede aplicar a un delincuente, a un narcotraficante, a un violador, es la cadena perpetua, la muerte en vida. Bueno, me alegra mucho que la candidata Matei se haga cargo de la gravedad de la situación. En ese sentido, espero que también la candidata Matei esté dispuesta a respaldar las modificaciones a los tratados internacionales que sean necesarias en la materia. El debate dependería del mundo parlamentario que le ha cerrado varias veces la puerta a abrir la discusión. Para el oficialismo se trata de una medida populista en medio de su campaña presidencial. Son como el humo propio de las propuestas y personalmente creo que las penas más duras a los delincuentes más violentos, las penas del infierno a los delincuentes violentos, pero la pena de muerte no. No juguemos con las expectativas de los chilenos y las chilenas, porque esto más bien parece un engaño, un ofertón de campaña, que ella sabe perfectamente en su fuero interno que está diciendo algo que no va a suceder. Polémica pena que se materializó por última vez en Chile en 1985 a los llamados psicópatas de Viña. Fueron los últimos ejecutados en Chile tras ser condenados a pena de muerte. Debate reabierto cuando el país vive una crisis de seguridad y las propuestas y mensajes hasta ahora apuntaban a la creación de cárceles, exigente control fronterizo y el uso de armas para la defensa propia. La idea de analizar la pena de muerte provocó un llamado a la seriedad desde el gobierno. La pena de muerte, una discusión que se cerró hace ya muchos años, donde el propio expresidente Piñera, que es representante fundamental de su sector, estuvo en contra. Francamente, el llamado que hacemos es que en esta materia, que es tan sensible, paremos con las improvisaciones y tengamos una discusión seria en una materia que es de relevancia para los chilenos y las chilenas. Ítem seguridad que marca y marcará el debate presidencial. Ideas que algunos comparten y otros casos agudiza diferencias de cara a las primarias del mes de junio y la elección del mes de noviembre. Hoy, en 24 horas, reportajes. Exclusivo. Estamos aquí en la cárcel de San Miguel para hablar de un caso que conmocionó a la opinión pública. Un asalto. Ahí te das cuenta que hay un cuchillo. Una persecución. Tú saliste persiguiéndolo. El asesinato de un inocente. Pero él estaba herido con 3 tocadas. Entrevista exclusiva con la odontóloga que se convirtió en homicida. Hoy, en 24 horas, reportajes. Bueno, en los próximos minutos vamos a ir con esta entrevista exclusiva de Montserrat Álvarez a esta joven odontóloga que en diciembre, ¿usted se acuerda?, pasó de víctima a victimario. ¿Cómo una persona sin antecedentes se convierte en homicida? Lo vamos a ver en unos instantes. Ahora vamos a otras informaciones. Vamos a hablar de una serie de
ladrones armados y motochorros que atacan hace más de un año a turistas y locatarios en el barrio Lastarria de Santiago. Bueno, a pesar de contar con patrullajes de carabineros o inspectores municipales, roban a toda hora del día, según los vecinos. Motochorros y delincuentes que aprovechan el descuido de transeúntes y locatarios para atacar en este conocido barrio de Santiago. Pero pasaban los motochorros y los celulares volaban. Eligen con calma a sus víctimas y aprovechan el punto ciego para robar. En cosa de segundos desaparecen con el botín. El emblemático barrio Lastarria en Santiago, reconocido como zona típica del país. Activo centro cultural, gastronómico y zona preferente de turistas, que una vez más, cuando cae la noche, queda a merced de la delincuencia. Porque falta seguridad, pero el tema de la delincuencia no se va a acabar hasta que no sacan a los delincuentes de circulación. Pueden asaltar, porque yo corro peligro, trabajo con mis cositas, mis herramientas, y tú sabes que la noche todo sirve. El más reciente de los ataques este miércoles, 2 desconocidos en motocicleta se acercan con cuidado a la víctima. Este hombre que habla por teléfono. El delincuente se devuelve incluso subiendo a la vereda. A pesar del intento, no lograron robar el celular. Misma suerte que no han corrido otros vecinos. Aquí se les ve entrar de manera muy violenta a un negocio. Usando lo que parece ser un cuchillo, amenazaron a la dueña, quien estaba en compañía de una niña pequeña. Negocio que ha sido blanco constante de los delincuentes. Este otro robo con pocos días de diferencia en el mismo lugar. Recién pasado, alrededor de las 9 de la mañana, hubo 5 asaltos en 10 minutos a vecinos, transeúntes y también a un grupo japonés. Elizabeth, quien trabaja en un local en pleno barrio Lastarria, no solo ha visto a los delincuentes robar en las calles y locales, también ha sido víctima de ellos. Cuando yo me di vuelta a pedirme el producto que me había pedido, entre comillas, claro, venía con una chaqueta debajo del brazo y lo vi que sacó algo. Ya a la vuelta, ya cuando salí, obviamente ya no estaba. Asegura que los delincuentes se mueven seguido por aquí, que su objetivo son principalmente los turistas. Que venía saliendo una persona del hotel y también al pasar los motochorros le robaron su celular y era un extranjero. Entonces sí, de repente acá se ve mucho el lanzazo a los extranjeros sobre todo. It's everywhere. It's also in London. It's not only here in Santiago. It's worldwide. Según datos de Carabineros, los robos con fuerza en este cuadrante han aumentado en un 30% este año en comparación al anterior. Carabineros y el municipio han reforzado los patrullajes. Aún así, los delincuentes aprovechan cualquier momento para atracar. Los chorros actúan en todo horario, desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Tenemos a Paz Ciudadana que se gana ahí en Lastarria o acá frente en el hotel y eso nos da un poco de tranquilidad a los locatarios. Pero también tenemos estos que entran al local y te hacen el lanzazo y te roban algo y salen arrancando y ahí tú no tienes nada que hacer. A pesar del apoyo y resguardo de Carabineros y el municipio, los delincuentes siguen robando a vecinos y turistas en este emblemático barrio. Según testigos, se necesitan menos de 30 segundos para cometer el delito y escapar. Bueno, nuestro equipo está atento a sus mensajes para poder recibirlos, así es que los invitamos a enviar sus denuncias al número que está apareciendo ahí en pantalla o también a escanear este código QR, aquí está, a este lado, ahí está, y rápidamente nos comunicaremos con ustedes. Anótelo bien para que no se le olvide, más 569-5888-4242. Bueno, polémica provocó la revelación de que la diputada Carol Cariola le deposita el arriendo al mismo empresario chino por el que habría intercedido para la obtención de su patente en estos diálogos con la alcaldesa Iracy Hasler. Su defensa descarta cualquier delito. La defensa de Carol Cariola anunció un recurso para anular el allanamiento del pasado 3 de marzo, justo el día en que ella dio a luz a su primer hijo. Sin embargo, desistieron de esta acción y solo presentaron una cautela de garantías, la que fue acogida por el tribunal. Se nos van a devolver o eliminar todas aquellas cuestiones de los 2 dispositivos que fueron retirados, que no digan relación con algún interés criminalístico. Esto es lo que diga relación con crítica política, vía privada. De esta forma, el material probatorio obtenido en el allanamiento continúa siendo válido. Queda sin efecto esas alegaciones de que habían errores o omisiones de parte del Ministerio Público en su petición, que afirme la resolución del tribunal respecto a la incautación del teléfono. Durante la jornada, el fiscal a cargo de la indagatoria aclaró detalles del polémico allanamiento.
yo por lo menos no tenía ninguna información sobre que esa madrugada iba a estar teniendo su bebé la diputada. Tendría que ser realmente una persona muy infeliz para realmente enviar a la policía el día sabiendo que estaba teniendo la guagua en la clínica. Pero las dudas del caso continúan en torno a si Cariola intercedió por un empresario chino por un interés económico. Pero además tengo un cacho, necesito tu ayuda. Uno de mis amigos chinos empresarios tiene un mall chino en Santiago y por problemas administrativos no alcanzaron a pagarle la patente y los van a clausurar o algo así. La polémica creció aún más luego que se conociera que la presidenta de la Cámara de Diputados le deposita el arriendo del departamento de Calle Suecia al propio Emilio Yang, cuyo nombre real es Bo Yang y es precisamente el empresario por el que Cariola habría intercedido. No hace noticia porque es presidenta, hace noticia porque está siendo investigada y eso mancha la imagen de la presidencia de la Cámara de Diputados y ella debiese dar un paso al costado. Estuve buscando en el Código Penal y no encontré ningún delito por pagar un arriendo. Yo creo que acá se está construyendo un relato. A través de un comunicado, la diputada Carol Cariola se refirió a esta situación. Emilio Yang nunca ha hecho aportes a ninguna de mis campañas. Es más, al señor Yang lo conocí posterior a ser electa en el último proceso electoral parlamentario. Pero Bo Yang no es el dueño del departamento. En su calidad de gestor comercial, sería el intermediario entre Cariola y el propietario. Dentro de las distintas personas y corredoras que consultó, también le preguntó al señor Bo Yang si conocía empresarios que tuvieran departamentos disponibles en esa zona. Entonces el señor Yang le presentó alternativas y ese departamento cumplía con los requerimientos y el valor que ella podía pagar. Acá es cuando la trama china se vuelve todavía más confusa. El departamento es propiedad del empresario Hong Chen, quien la adquirió en 2017. Por 317 millones de pesos. 24 horas tuvo acceso a al menos 3 querellas presentadas por aduanas en su contra por contrabando de especies como miras de rifles y dagas. Intentamos contactarnos con él. Lo sentimos. El número que marcaste ha restringido las llamadas entrantes. Obviamente no hay que tener dos dedos de frente de que una de las diligencias es ubicar a un empresario chino, chileno, coreano, de cualquier nacionalidad, que tengan interés en esta causa. En los próximos días, la Fiscalía devolverá los aparatos electrónicos de Carol Cariola. Su defensa recalcó que van a colaborar en todo lo que requiera la investigación. 6 miembros de la facción de la organización criminal Tren de Aragua, La Hermandad, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones. Esta banda está vinculada al secuestro del barbero dominicano que se realizó en febrero en la comuna de Conchalí. 6 de febrero de 2025. Un grupo de 5 delincuentes ingresó a una barbería en Conchalí para secuestrar al dueño. Todo frente a otros trabajadores y clientes. Estábamos aquí afuera tomando un poco de aire y se metieron 6 tipos local. Venían todos con armas, tiraron al suelo, le pegaron a clientes, se llevaron al dueño de la barbería. Contra su voluntad, amenazado y sin posibilidades de escapar, el dueño fue escoltado por sus captores así hasta el vehículo que los esperaba. Esta víctima es un ciudadano dominicano quien cumplía funciones como barbero en ese lugar, pero de igual forma la investigación arroja que estaba ligado al tráfico de drogas también. Esa información era con la cual contaba esta facción y la idea de ellos también era secuestrarlo para exigir dinero a cambio de su liberación. Barbero que estuvo en cautiverio por cerca de 30 horas y por el que se exigió un pago en dólares a un hermano de la víctima que se encontraba en Estados Unidos. Los primeros mensajes extorsivos fueron dirigidos directamente a esa persona, a su hermano, quien de una u otra forma realiza un pago en criptomonedas a esta organización. La Policía de Investigaciones junto al equipo de crimen organizado y homicidios de Fiscalía realizaron un operativo en donde se detuvo a 6 sujetos miembros de la hermandad. Arista de la organización criminal Tren de Aragua y que era la que se encontraba detrás de este secuestro. El resultado de esta operación policial arroja la detención de 6 personas, 5 de ellas por el delito de secuestro y una por el delito de tráfico de drogas. Integrantes de organizaciones criminales extranjeras que entran al país y que rápidamente comienzan a delinquir. Hubo un imputado que alegó que llevaba solo 6 días en Chile, pero en 6 días había participado ya en 2 secuestros. Por lo tanto, vienen al país solamente a cometer delitos y que son traídos básicamente por la misma organización. Y eso no es todo. El líder de la hermandad, un hombre venezolano, ya era investigado por un homicidio consumado y 2 homicidios frustrados en la comuna de La Pintana.
Este sujeto es conocido, que era parte del Tren de Aragua producto de su participación en otros delitos de secuestro y de tráfico de drogas. De igual forma, este sujeto lideraba esta facción del Tren de Aragua, la que realiza este secuestro el día 6 de febrero de este año. El Ministerio Público también descubrió que esta organización estaba vinculada a este otro peligroso personaje relacionado al Tren de Aragua, Walter Rodríguez. Es una organización que está vinculada al Tren de Aragua y está vinculada principalmente con el entorno del imputado Walter Rodríguez Pérez, que es el que participa en el homicidio del teniente Ronald Ojeda Moreno el 21 de febrero del año recién pasado. 6 miembros de la hermandad detenidos, 5 de ellos ya se encuentran en prisión preventiva y el líder de esta facción del Tren de Aragua, que participó del homicidio en La Pintana, será formalizado dentro de los próximos días. Ponga atención, ya de vuelta en nuestro país. Un proyecto de ley en el Congreso busca prohibir el cobro de estacionamiento cuando usted asista a un centro de salud. Ya, esto está avanzando en silencio, de hecho lo hace en la Comisión de Economía, pero genera reparos, por supuesto, entre las clínicas. Por favor, inserte el ticket de estacionamiento. Esa voz es recurrente en nuestra vida cotidiana. Cada vez que vamos al mall, a un restaurante o al doctor, debemos pagar el estacionamiento. Esto último, en todo caso, podría estar muy cerca de cambiar por una indicación que se tramita en el Congreso. Y esta indicación lo que establece justamente es que se prohíba el cobro de estacionamientos como lo conocemos hoy. Hoy día está solamente para los casos de emergencia y estamos hoy día solicitando que pueda ampliarse esto para los familiares que también visitan a personas que están hospitalizadas, por ejemplo, y quienes están también teniendo tratamientos médicos. Se trata de una cruzada iniciada por el diputado Víctor Pino, que sorteó casi en silencio su primer trámite legislativo al ser aprobada en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados. El proyecto busca establecer la gratuidad de los estacionamientos en los recintos de salud, ya sean centros médicos, hospitales públicos o clínicas privadas. Sí, muy bien, porque hemos estado ahí, son 5.000, 6.000 pesos, es mucho el costo. Uno ya paga la atención, debiese venir incluido igual los estacionamientos, porque más encima de repente los médicos se atrasan y te sale más caro y ellos no responden por los atrasos. Que a veces cuando está el paciente hospitalizado uno se hace el cobro gratis, por así decirlo, pero también podría ser en el caso de que uno viniera a controles, etc. Y eso busca esta indicación. Hoy la gratuidad existe solo para las atenciones bajo ley de urgencias, lo que se pretende extender para consultas médicas, exámenes o visitas a un familiar hospitalizado. Nosotros hicimos un recorrido por diversos centros de salud para saber cuánto se cobra hoy. Ponga atención, porque el Hospital El Carmen de Maipú cobra 900 pesos cada 30 minutos, otorgando media hora gratis. La Clínica Dávila cobra 38 pesos al minuto. La Indisa, 35 pesos. Y la Santa María, 38 pesos cada 60 segundos. La Clínica Las Condes, en tanto, da gratuidad los primeros 50 minutos, pero desde el minuto 51 cobra 2.500 pesos para luego cobrar 500 pesos cada 20 minutos. Una norma como esta debe buscar también racionalizar el uso de los espacios y evitar que se ocupen indiscriminadamente para estacionar mientras las personas se dirigen a otros lugares a hacer otros trámites. Es la gran queja de las clínicas, quienes advierten que el proyecto podría terminar perjudicando a los mismos pacientes, ya que al ser gratis puede generar también un mal uso. Los recintos además agregan que hoy los espacios de estacionamiento ya son limitados. El estacionamiento no sea si uno muestra el bono de atención o la boleta de atención en la clínica. Un proyecto que avanza en el Congreso y que genera debate respecto a si los estacionamientos en los centros de salud deben ser gratis o se debe seguir pagando tal como hoy. El ticket devuelto será requerido en la salida. 24 horas. Reportajes. Esta violenta secuencia conmocionó al país a solo 2 días de la última Navidad. El asombro aumentó al conocerse que una joven odontóloga había asesinado a puñaladas a un inocente trabajador, creyendo que era su asaltante. Bueno, ha pasado algo de tiempo. Montserrat Álvarez la entrevistó en exclusiva para conocer su versión y entender cómo una persona sin antecedentes se convierte de golpe en homicida. Su testimonio deja en evidencia la gravedad de tomar la justicia en las propias manos. Pese a que los medios conocieron su nombre, ella logró en la audiencia mantener su identidad en reserva.
Estamos aquí en la cárcel de San Miguel para hablar de un caso que conmocionó a la opinión pública. Vamos a conocer la versión de la joven odontóloga que asesinó por error a quien ella habría confundido con su supuesto asaltante. En prisión preventiva quedó una odontóloga que asesinó por error a un trabajador. ¿Qué es lo que hace que una persona sin antecedentes cometa un homicidio tan brutal? Estamos en el módulo 1 del penal de San Miguel, un módulo exclusivo para mujeres, y esta es la sección cuna. ¿Por qué se llama así? Porque en esta sección solamente hay mujeres embarazadas. Actualmente hay 8 internas. Una de ellas es esta odontóloga titulada en la Universidad Católica, hoy imputada por el asesinato de Mauricio Navarrete. ¿Cómo han sido estos 3 meses interna aquí en la cárcel de San Miguel? Súper difícil, la verdad. Sí, súper difícil e igual como una realidad que no sé, que jamás pensé vivir. Afortunadamente igual estoy como en un módulo súper tranquilo, tuve buen recibimiento, así que eso hace las cosas mucho más amenas. Si tú retrocedieras, no sé, al 24 de noviembre, ¿en qué estaba tu vida, en qué estaban tus planes? Sí, nos habíamos mudado hace poco con mi pareja a un departamento con el objetivo de empezar a ahorrar, para no sé, tener como el proyecto de comprarnos casa, ver el tema si no íbamos de región, así como estar buscando trabajo para irnos de Santiago. ¿Qué recuerdas de ese día, de ese 23 de diciembre? Y justo no pude entrar a esa entrada a la carretera, que es la Vespucio Norte, creo, la que conecta con el túnel. Y el mapa me redirigió que siguiera por Caletera hasta la siguiente entrada. Y ahí es donde, un par de cuadras antes de eso, posterior a la entrada a la carretera, recibo como un estruendo súper fuerte. De ahí me doy cuenta que, claro, que tenía una persona prácticamente adentro del auto forcejeando y que me robó el celular. De ahí yo sentí mucho miedo porque estaba sola. Intento irme, doblo y eran como pasajes muy chicos y que estaban como algunos cerrados, que habían auto. Y ahí en la desesperación me empecé a doblar y volví al mismo lugar en el que me habían roto. Recuerdo que estaba llorando mucho y ahí veo a esta persona que reconocí que era la que me había robado. Y lo que me llamó mucho la atención es que al verlo yo grité y logro ver que tenía en la mano el celular que recién me habían robado. En el momento de que grito, él guarda el celular y se empieza a acercar hacia el auto. Y es cuando miro el copiloto y entre medio de todos los vidrios había un cuchillo. Entonces pensé que la persona venía armada y iba a ingresar al vehículo. Y eso fue ya lo que me fui a negro y ya lo demás son como solo flashback y como recuerdos vagos. Yo grito, lloro y ahí le digo, tú me robaste el celular. ¿Ese cuchillo lo andabas trayendo tú? No, no era mío. Entonces por eso yo pensé que era la persona que con eso habían roto la ventana. Todos se preguntan qué hacías tú con una navaja en tu auto. No, yo jamás he usado navaja. Nunca he estado armada. El fiscal en la imputación señala que esta navaja estaba en tu auto. Después me enteré que sí, que ese es el auto que nosotros ocupábamos en la empresa, que de hecho había más cosas, habían cables, habían enchufes, que era lo que nosotros nos dedicábamos, y ese era, me dijo, que era parte de los utensilios que se había quedado. Pero tú te acaban de asaltar, sí. Te das una vuelta
Llegas al mismo lugar, encuentras a una persona que crees que tu asaltante. Sí. Tenías vidrios sí. en el asiento del copiloto, sí. y miras y hay un cuchillo ahí. ¿Nunca habías visto antes que había un cuchillo? ¿Ese cuchillo estaba en el asiento del copiloto? Sí, entre medio de los vidrios, como donde está el pliegue. ¿Ahí te das cuenta que hay un cuchillo? Sí. Tú saliste, las imágenes lo muestran claro, tú saliste persiguiéndolo. Eso sí, ya después de eso no, son como flashbacks. ¿Tú recuerdas el momento en que... No. ¿En que atacaste con el cuchillo? No. ¿A Mauricio? No. Solo me acuerdo que forcejeamos, pero no pensé que creía haberlo herido. Pero, perdón, él te entrega el celular, pero él estaba herido, con 3 tocadas, a punto de morir. Es decir, eso es lo que ocurrió. Eso fueron no es que él te entregue el celular voluntariamente. Claro. Ahí hay una confusión en tu relato. Porque él muere en el lugar. Eso, pero fue inmediato, porque eso yo no recuerdo. Yo cuando me fui no lo vi muerto. Y fue por eso que yo me fui a entregar inmediatamente. Y fue lo que dije, que había herido a una persona. Pero yo jamás pensé que él había muerto, ni tampoco era mi intención hacerle daño. ¿Tú crees que con 3 tocadas a una persona con una navaja solo es hacerle daño? La verdad lo desconozco, porque no tengo respuesta para eso. O sea, es primera vez que me pasa algo así. Porque en la imagen se ve que tú lo sales persiguiendo detrás de un bus. Y ahí te lo encuentras y le entierras este cuchillo, esta navaja. Según el parte médico son 3 tocadas en el tórax. Eso es más que defenderse, o eso es más que herir a una persona. Pero en ese momento yo no estaba pensando. O sea, si hubiera tenido la capacidad para razonar o para directamente irme del lugar o haber evitado todo eso, porque jamás fue mi intención hacer daño. O sea, mucho menos la muerte que tuvo la persona. ¿Qué te pasó a ti? ¿Crees tú que fuiste capaz de asesinar a una persona? O sea, todavía es como algo que me cuesta procesar, porque jamás lo imaginé. O sea, nunca. No es la forma en como jamás había reaccionado de esa forma, jamás he tenido problemas como de pelea, de riña. Los abogados me dicen que a veces hay un estado hormonal que me explicaba, me leyó como un paper que era el estado de gravidez, que son como al principio del embarazo, que a veces propicia como cierto estado ante estrés muy fuerte de reaccionar de esa manera, pero yo todavía no me lo explico. ¿Tú en el momento en que ocurrió este hecho no sabías que estabas embarazada? No lo sabía. O sea, fue súper surreal, no sé. Como que tanta noticia, tanta información, no... Creo que me costó como harto creer o saber que realmente estaba embarazada. Fue precisamente cuando Mauricio Navarrete esperaba una micro en el sector del Salto en Recoleta para llegar a su trabajo que fue apuñalado en 3 oportunidades en el tórax. ¿Cómo te enteraste que había muerto? Me enteré en el momento de que estaba dando los hechos, la constancia en Carabineros, y ahí tenían puesto un noticiario y ahí, cuando me estaban preguntando, yo me volteo a ver y reconocí el lugar. Y ahí me di cuenta que la persona había muerto. ¿Tú confesaste el homicidio? Sí, por supuesto, porque sé que lo hice. Obviamente sin la intención, me hubiera encantado que no hubiera pasado. Pero yo sé que sí fui la responsable y que tengo que responder ante la ley, ante la familia. Porque es que es lo que corresponde. Y también por eso, desde el primer momento quise colaborar y entregarme, porque yo sabía que lo que hice no estaba bien, no hay justificación.
cuando uno tiene 30 años, en tu caso, aceptas que cometiste un homicidio y uno habla de una pena eventual de 10 o más años en la cárcel. Sí. ¿Cómo estás enfrentando el futuro? La verdad que ni siquiera lo quiero pensar mucho porque me da como una angustia tremenda. Me desespera mucho saberlo, pero esperar, porque o sea, es como una desesperanza súper grande, pero sé que es lo que corresponde hacer. No. ¿Qué quieres decirle a la familia de tu víctima? Sí, verdad que las disculpas más sinceras y de corazón, que yo sé que no existe nada que pueda hacer para recuperar y obviamente la vida de esta persona, la familia. Tengo entendido que era padre también de niños. Eso es como lo que más me duele. Dentro de todo el dolor, obviamente, que esto genera. Haber causado ese impacto en esa familia. De verdad que no... que tengo el arrepentimiento así real, profundo y absoluto. Bueno, naturalmente este es un testimonio muy crudo, muy duro, que además da cuenta de la absoluta inconveniencia de hacer justicia por sus propias manos. Hace unos días nada más también solicitamos una entrevista para otro reportaje a la familia de Mauricio Navarrete, el trabajador de 48 años que murió precisamente por las 3 puñaladas que le propinó la odontóloga. Sus familiares por esta vez prefirieron restarse porque están viviendo evidentemente momentos muy difíciles. La molestia existe en el Partido Comunista y Daniel Jadue la expresó respondiendo en duros términos a Carolina Toá. La exministra no está cómoda con la posibilidad de competir con Jadue en una eventual primaria, lo que le ha generado incertidumbre en días claves para el oficialismo. Bárbara, ¿cómo está? ¿Ha aumentado la tensión en el PC? La tensión está instalada y apunta a la definición presidencial. Estamos en una reunión, así que no te puedo... ¿Podrían definirse nombres? No te puedo dar el detalle de la reunión. ¿Las críticas de todas? No te voy a responder la pregunta. Hermetismo a esa hora, no solo por la definición de un candidato a la moneda, también por las críticas y reparos de la exministra del Interior que 24 horas antes desataron molestia en el partido y en un emblemático militante que tiene aspiraciones de asumir una candidatura presidencial. Si el candidato del Partido Comunista es Daniel Jadue, ¿usted iría a esa primaria? Me costaría mucho eso, no me sentiría nada cómoda. Toá expresó lo que muchos en el oficialismo piensan, que Jadue provocaría incomodidad por su presente judicial y por posturas como el apoyo al régimen de Maduro que siempre complicaron al gobierno. Pareciera que plantearan una subordinación, parece que quieren nuestros votos pero no a nosotros. Y eso no parece ni muy democrático, ni muy fraterno. Intentan invisibilizar una candidatura comunista, consideró el exalcalde respondiendo a las declaraciones de Carolina Toá. Tensión cuando los partidos oficialistas buscan a los postulantes que compitan en la primaria que definirá al candidato presidencial único del sector. Es importante ser respetuoso de lo que cada partido defina. Yo no recuerdo que algún partido aliado del oficialismo haya objetado a la candidata Toá porque no marcaran las encuestas. Necesitamos trabajar por la unidad. No podemos repetir lo que hoy día está haciendo la derecha, sacándose los ojos a través de la prensa. Necesitamos aunar esfuerzos a pesar de las diferencias para que la primaria arroje al futuro presidente o presidenta de Chile. En el oficialismo piden fair play, más aún si aún no se definen las candidaturas. Esto a pesar de los reparos que provoca el formalizado exalcalde expresados en la semana por otros líderes del sector. Me cuesta mucho yo tener que votar siendo de izquierda por alguien que está a favor de Nicolás Maduro. Creo que para mí también sería bastante complejo, pero como les digo, es una opinión personal. Postura que hoy reiteró el PPD, el partido de Carolina Toá. No se puede estar al lado de quien no es capaz de alzar la voz en contra de todos quienes vulneran los derechos humanos, independiente del sector político que sean. Esto no se trata de vetos. Carolina Toá evitó reiterar sus críticas a Jadue este jueves. Las polémicas de candidatos no es lo que va a tomar esta campaña. Esta campaña es para hablarle a Chile. Yo fijé una postura en ese tema
Y lejos de ser una postura de desprecio, era una postura de respeto de ciertos principios que uno esperaría que fueran de todo. El respeto a las personas, el respeto a los derechos humanos. Esa es la posición, ya la dije y no tengo nada que reiterar. No lo reitera, pero es clara la distancia con el exalcalde, no así con la ministra Janet Jara, las dos cartas que baraja el PC para representar al partido en la carrera presidencial. Bueno, ahora será el propio presidente Boric quien deberá entregar una declaración a la Fiscalía por la fallida compra de la casa de Salvador Allende. El mandatario, que por ley no puede ser citado, fue invitado por el Ministerio Público para que declare el próximo jueves 27 de marzo. De hecho, es el propio presidente quien puede fijar el domicilio en donde se desarrollará la diligencia. Como existe por este caso una querella nominativa en contra del mandatario, Gabriel Boric tiene calidad de imputado en esta causa, una que se convirtió en una verdadera crisis para el gobierno luego que el Estado no considerara que la operación vinculaba a la ex ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, ambas dueñas del inmueble, quienes constitucionalmente no pueden suscribir ningún tipo de contrato con el Estado. Por este caso, lo que grafica la magnitud de la crisis, se les pidió la renuncia a dos ministras, a la propia Maya Fernández y a la ex ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval. Sorpresa causó en el mundo político el anuncio de la expresidenta Michelle Bachelet, quien en Nueva York aseguró que estaba pensando ser candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. Bachelet, quien descartó la semana pasada postularse a la presidencia de la República, pronunció un discurso en la Universidad de Columbia. Quizás voy a ser candidata a la Secretaría General, dijo, provocando diversas reacciones. Su nombre ha sido mencionado en distintas oportunidades, primero por la experiencia vinculada a sus mandatos presidenciales en Chile y segundo porque Bachelet ya ha ejercido importantes cargos en Naciones Unidas. El proceso de selección de candidatos, eso sí, no ha empezado y solo comenzará en diciembre de 2025, aclaró la embajadora de Chile ante la ONU, destacando que Bachelet tiene un gran prestigio en el organismo y que su nombre siempre surge de forma espontánea como posible nueva líder de la Organización de Naciones Unidas. Conciencia 24/7. Bienvenidos a Conciencia 24/7. ¿Hace cuánto que usted no ve una mariposa? Se hace mucho tiempo que este colorido lepidóptero no se cruza por su camino, probablemente esté observando un fenómeno ya advertido por los científicos. Una investigación publicada en Science reveló que en Estados Unidos la población de mariposas ha caído dramáticamente 22% en solo 2 décadas. De hecho, más de 100 especies disminuyeron en más de un 50%. También se han registrado bruscas caídas en Europa, sobre el 30%, cifras que nos impactan porque las mariposas son polinizadoras, tal como las abejas. Por ejemplo, son responsables de $120 millones de la producción de algodón en Texas, Estados Unidos, y además son alimento para otros organismos como las aves. En un tiempo más podríamos dejar de ver especies como estas. Es un llamado urgente a generar acciones de conservación a gran escala. Le haré otra pregunta y espero que sea sincero. ¿Cuánta comida bota a la basura a la semana? Se estima que en Chile se desperdician 3.700 millones de kilos de alimentos al año y la cifra global es de 1.300 millones de toneladas, con lo que se podría alimentar a 800 millones de personas. Buscando reducir este desperdicio, que la biotecnología está desarrollando productos. Uno de ellos, una banana o un plátano que se mantiene fresco hasta 12 horas después de ser pelado. Esta modificación genética impide que se oxide y oscurezca, y la fruta, además desarrollada por la empresa Tropic en Reino Unido, no solo se mantiene fresca, sino que además es menos susceptible a machucarse si se golpea durante la cosecha o el transporte, todo para evitar lo que se ha estimado: el 50% de los plátanos cultivados nunca se comen.
La orina, la piel, la placenta de las ballenas, en fin, sus desechos actúan como fertilizantes para ecosistemas enteros. Una nueva investigación reveló que las grandes ballenas, incluidas las francas, las grises y las jorobadas, transportan cada año unas 4.000 toneladas de nitrógeno a zonas costeras con pocos nutrientes en los trópicos y subtrópicos por todos los océanos del mundo, lo que es vital para la biodiversidad marina. Las ballenas jorobadas del Pacífico Norte, ponga atención porque engordan unos 10 kilos al día en primavera, verano y otoño porque necesitan esta energía para sus asombrosas migraciones y durante el trayecto queman hasta 90 kilos diarios. Por ejemplo, las ballenas grises recorren casi 11.200 kilómetros entre las zonas de alimentación y las zonas donde van a anidar. Y las ballenas jorobadas del hemisferio sur recorren más de 8.000 kilómetros desde sus zonas de alimentación cercanas a la Antártica hasta los lugares de apareamiento frente a Costa Rica. Son una gran cinta transportadora de nutrientes. Con un corazón artificial del tamaño similar a un pomelo, vivió un hombre australiano por más de 100 días, convirtiéndose en el primero en recibir el alta hospitalaria con este dispositivo. Un hito que podría transformar el futuro de los trasplantes cardíacos. El informe es de Soledad Rodríguez. El 2 de diciembre de 1982, una noticia recorrió el mundo. Un hombre de 61 años, Barney Clark, se convierte en el primer receptor de un corazón íntegramente artificial. Más de 40 años después, la historia vuelve a escribirse, esta vez en Australia, donde un hombre de 40 años se convirtió en la primera persona en recibir el alta hospitalaria con un corazón completamente artificial. Esto es grande, esto es bastante increíble. Este dispositivo se ha estado preparando durante 20 años, como han oído antes. Es un dispositivo increíblemente novedoso y realmente ingenioso por la forma en que funciona y funciona. Un dispositivo llamado Vivacor que reemplaza por completo al corazón fue implantado en noviembre de 2024 en una cirugía de 6 horas en un hospital en Sydney. El momento en que todo el mundo contiene la respiración y luego se enciende y funciona, y a continuación poco a poco destetar al paciente de la máquina corazón-pulmón, que es mantenerlos vivos, mientras que hacer la cirugía y la bomba se hace cargo, y lo hizo. Y no solo lo hizo, si bien el paciente australiano fue el sexto en recibir este implante, se convirtió en el primero en ser dado de alta. Logró vivir 104 días con un corazón artificial hasta que recibió un trasplante. Ese es nuestro objetivo, que los pacientes recuperen una calidad de vida normal, y él la recuperó fuera del hospital. Así que esto nos da una luz de esperanza increíble de que en el futuro no tengamos que volver a ingresarlos para un trasplante, que puedan quedarse fuera, conservar el dispositivo el resto de su vida. Cada año más de 23 millones de personas sufren insuficiencia cardíaca en el mundo, pero solo 6.000 acceden a un trasplante. Para ellos, dispositivos como estos podrían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La tecnología más antigua es torpe, es más grande que esto y tiene un montón de piezas móviles en el mismo. Hay riesgo de fracaso. Ponga atención, porque este corazón artificial funciona con levitación magnética, novedosa tecnología con una única pieza móvil. Este aparato funciona con esta hélice en el fondo que imita el funcionamiento del corazón, admitiendo y expulsando la sangre, y este sistema de rotor gira contra imanes que en el fondo lo mantienen levitando, así el roce y el desgaste y el trauma del aparato es mínimo. El Vivacor aún está en fase de estudios clínicos, pero su éxito ha abierto nuevas posibilidades. En general en Chile no tenemos corazones artificiales implantables. Básicamente es el precio, estos aparatos son extremadamente caros, pero si al final se llega a un aparato que sea biocompatible, que requiera una mínima anticoagulación y que dure un tiempo razonable, más de 5, más de 6 años, probablemente va a ser la terapia o la terapéutica definitiva. Un avance que les permite mayor sobrevida a quienes esperan un trasplante, aunque también se busca que en un futuro pueda ser una solución definitiva y así quizás reemplazar el motor de la vida. Ya volvemos con 24 Horas Central.
con el auspicio de 24 Horas Central. Ya, estamos discutiendo nuestros candidatos, porque esta noche, usted sabe, es la gran final de la primera temporada del programa de tributos de TVN. Mi nombre es, que dicho sea de paso, ya, si usted canta bien y se parece a, abrió casting para la segunda temporada. 5 son los participantes que han logrado llegar a la recta final y solo uno se quedará con el triunfo. Carolina Gutiérrez nos cuenta más y además está con el flamante conductor de Mi Nombre Es. ¿Cómo están? Vestido de gala. Oye, yo no había visto a Jean-Philippe así de elegante. Carolina Gutiérrez. Nunca. ¿Cómo están? Oye, buenas noches. Mire, ¿cómo nos vemos? De gala. Estupendo. Preciosos. Preciosos. Gala, ¿no? Oye, yo me he contagiado con los nervios de lo que significa esta última ronda, la ronda final de Mi Nombre Es. Tengo mis favoritos, pero le voy a preguntar a Jean-Philippe también qué significa este último capítulo y cómo va a ser el proceso para conocer al ganador de esta temporada, la primera temporada. Oye, saludos, chiquillos, ¿cómo están? A todos los que están viendo. Es un momento bonito, ¿eh? Luego de un peregrinar de 7 meses, casi 8 meses, nuestro programa llega a un fin muy esperado además, porque lo comentábamos allá, es como una suerte de generación dorada. Los que aquí aparecieron fueron tremendos, el nivel es muy alto, entonces estamos todos expectantes de saber quién finalmente se corona como el mejor. Ya, pero tenemos a 5 participantes que llegaron a la recta final, pero de eso solamente va a salir un ganador. Pero ¿cómo va a ser el proceso? Aquí participa el público, participa el jurado, participo yo, participa tú. ¿Cómo pasa? Participamos todos. Son dos rondas. En la primera ronda participan los 5. Eso va a ser con voto popular, que siempre se ejerce a través de un QR que aparece en pantalla. Y lamentablemente, y la nota más baja, quien haya sido menos votado queda fuera de la final. En la segunda vuelta van los 4 restantes. Y ahí la decisión ya corre por cuenta de nuestro jurado y tendremos cuarto, tercer, segundo y primer lugar, que serán premiados cada uno de ellos. Oye, estoy muy nerviosa, pero yo tengo mis favoritos. ¿Tú puedes decir tu favorito o no? Yo creo que no, porque si llega a ganar, van a decir yo creo que Jean-Philippe debería decir su favorito, pero Carolina, tú lo puedes decir a lo mejor el tuyo. Porque la Cori tiene su favorito, yo también tengo el mío. Yo también tengo favorito. Oye, ya mejor. No, mejor que no. No, pero nosotros no votamos, pues. Ni conducimos el programa. ¿En serio? Ah, bueno, ya. Yo fui jurado, así que tengo no, pero esa inhabilidad fue temporal. Ya. Fue temporal, ya, mira. Oye, yo voy por Bowie. Por Bowie. Bueno. Robert Plant, Led Zeppelin. Es el mío. Ya, yo reconozco que a mí me gustaba Elvis. Pero se fue. Pero sí, por eso dije, me gustaba Elvis y de los que quedaron me gustaba Luis Miguel. Va por Luis Miguel. ¿Sí? Oh, ya. Ahí está dividido. Está dividido. Decisión dividido. Bueno, lo importante, Jean-Philippe, es que esta va a ser una noche grandiosa. Mucho éxito para ti. Felicitaciones al equipo. Esperamos la segunda temporada y que el ganador sea como dirían, el más mejor. El más mejor de todos. Gracias a ustedes por venir aquí a nuestra casa en su último día. Que estén súper bien. Y acompáñennos. Abrazos. Que salga todo increíble. Ya, aquí nos quedamos nosotros, ¿ah? Sí, pues. Besos, Carolina. Qué fascinante, gracias. Porque además los 5, la verdad, son buenísimos. Así es que va a ser muy difícil esta final. Eso va a ser en unos, ¿cuántos? ¿Rato más? Poquito, 15 minutos más, 20 minutos más. Ya. Pero ahora vamos a una pausa. Sí, ya viene Fernando Agustín Tapia. Le va a preguntar en comerciales cuál es su candidato favorito. Estamos de regreso inmediato, espérenos. Ahora. Estamos de vuelta con la información del momento. Tras 4 horas de intensa búsqueda, la PDI recuperó a una niña de 7 años y su madre, que fueron secuestradas, esto en la comuna de Conchalí. Claro, desde la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales estamos ya en contacto con Ignacio Román y los detalles de este caso, Ignacio. Muy buenas noches. Efectivamente, en Renca fue encontrada esta niña de 7 años que fue secuestrada de su casa junto a su madre en su domicilio en la comuna de Conchalí. Este hecho, que sucedió cerca de las 4 de la tarde, fue protagonizado por 3 sujetos. Hablamos de 2 hombres y una mujer, quienes ingresaron a este domicilio, apuñalaron al padre y se llevaron a la niña. Y según los últimos antecedentes recién confirmados por Policía de Investigaciones y la Fiscalía ECO, es que también se llevaron a la madre. Cerca de las 8 de la noche, cerca de 4 horas pasaron de investigación protagonizada por la Brigada de Antisecuestros de la Policía de Investigaciones. Se dieron con el paradero en Renca de la madre y de la hija, quienes fueron liberadas según la información que nos acaban de confirmar por estos secuestradores. El móvil aún es materia de investigación, pero lo cierto es que están en buen estado de salud y ya se encuentran en manos de las autoridades. Pasemos a escuchar las declaraciones.
Escuchamos los gritos de la hermana mayor de la niña que gritaba por su hermana. Se llevaron a mi hermana, se llevaron a mi hermana. Ahí salimos y vimos al vecino, que el papá de la niña, todo ensangrentado, y él decía mi hija, mi hija, mi hija, hasta que se desmayó y ahí se lo llevaron al hospital. Se la llevaron en un auto negro, en un Spark GT LT negro. Iba llorando, pero ellos, lo que lo dijo otra vecina que pasó por el lado de ellos cuando se la llevaba en brazos, que ella le decía que la iban a llevar donde la mamá. Diligencias investigativas en distintos puntos de interés criminalístico, lo que arrojó el resultado de la liberación de esta menor de 7 años, quien además había sido secuestrada con su madre desde ese domicilio. Lo importante es destacar que la ubicación de la menor se produjo sin lesiones, ¿cierto?, en buen estado de salud junto a su madre, quienes se presentaron precisamente en una comisaría de Carabineros en la comuna de Renca. Aún se están desarrollando una serie de diligencias con el paradero de los autores del secuestro. Estamos enfocados, ¿no es cierto?, en la contención de las víctimas, de la niña, de su hermana, ¿no es cierto?, a través del equipo de atención de víctimas del equipo ECO Metropolitano. Claro, la investigación, Ignacio, sigue adelante. Todavía no hay personas detenidas. Afortunadamente, tanto la madre como su hija, que habían sido secuestradas, se encuentran en buenas condiciones. Estamos contigo más adelante o en las próximas ediciones informativas si es que hay novedades. Buenas noches. Y con esto terminamos en las noticias, pero obviamente quédese con nosotros porque ya viene la gran final de Mi Nombre Es. No se lo pierda, que tenga muy buena noche. Buenas noches, hasta mañana.